Compañeras y compañeros, estamos aquí en nuestra segunda parada que tenemos en nuestra ruta. Esta es la iglesia del Salvador. Antes fue colegiata y su historia nos la va a contar Dolorescencia Macías. Dolorescinta Macías. Muy bien, pues aquí estamos en la segunda iglesia mayor de Sevilla. Se llama Iglesia Colegial del Sagrado del Divino Salvador y mantiene su rango de colegial, mejor dicho, porque perdió su función de colegiata en 1852 en virtud de un concordato que firmaron la reina Isabel II y la Santa Sede. Esta iglesia, a partir de entonces, lo que tiene es una función parroquial. La iglesia fue rehabilitada desde en 2003 hasta 2008 por una serie de problemas que tenía en su fábrica arquitectónica y también se rehabilitó su patrimonio mueble. Desde entonces se puede visitar su cripta. También la torre, que la tenemos en la calle Córdoba, fue rehabilitada por motivo de urgencia en 2020. Pues bien, esta iglesia que tenemos aquí, este templo, se asienta sobre una mezquita musulmana, la primera de Sevilla, la mezquita de Ibn Adabás. Esta mezquita se construye en el siglo IX en tiempo del Emirato de Abderramán II y siendo el gobernador de Sevilla Ibn Adabás. Por lo tanto, el monumento más antiguo, digamos, que de la ciudad islámica. Esta mezquita Al-Jama se mantuvo como tal, como mezquita mayor, hasta que se construyó la mezquita Almohade, donde hoy se encuentra la catedral. Pues bien, la mezquita está asentada sobre un templo hispano-visigodo, que a su vez aprovechó una basílica romana de la Iulia Romula Hispali, que es como se llamaba nuestra ciudad en aquel momento, en la época romana, y pertenecía a lo que fue el foro de la ciudad. Pero es muy curioso porque muy cerca de esta zona, por la calle Sierpes, viniendo desde la Alameda, había un brazo del río Guadalquivir. El río Guadalquivir tenía un brazo que pasaba por el interior de la ciudad, pasaba por la Alameda, calle Sierpes, Plaza Nueva y desembocaba por el Arenal. Este brazo se desecó en el siglo X. Pero dejó una zona bastante húmeda, con lo cual todos los cimientos de la nueva catedral que se construirá el nuevo templo que se construirá ya en el siglo XVII, pues tiene bastante problema en el subsuelo y ha provocado que se hagan bastantes remodelaciones y reconstrucciones. Bueno, pues la iglesia como tal, del Divino Salvador y como colegiata, se consagró tras la conquista cristiana. En 1248, tras la conquista cristiana, se consagra como colegiata. La colegiata se asienta sobre la mezquita sin haber apenas remodelaciones de su estructura. Lo que sí se cambia es la orientación norte-sur de las mezquitas por la este-oeste de los templos cristianos. Se construye un altar mayor y se construye un coro propio de las colegiatas, además de una capilla para la Virgen de las Aguas, que esta virgen, una virgen fernandina románica del siglo XIII, que todavía está dentro en uno de los retablos del que luego comentaré un poquito. Esta Virgen de las Aguas era una virgen a la que se le rezaba en tiempos de sequía y era muy popular entre el pueblo de Sevilla. Pues bien, estaba colocada esta capilla en el mihrab, que está en el muro de la quibla, que es hacia donde se dirige la oración musulmana. Pues así continuó el oratorio islámico, no se modificó durante 800 años, hasta 1671, en que se decide su demolición. Se derriba el oratorio para construir un nuevo templo de acuerdo a la estética del momento. Y para eso se consulta con Eufrasio López de Roja, que era el maestro mayor de la Catedral de Jaén, cuyo modelo se quiso seguir. Se le encarga las obras a Esteban García, que era el maestro mayor del arzobispado de Sevilla, y se construye el templo desde 1674 y se termina en 1679, pero fijaros
¿Qué pasó? Que en el 24 de octubre de ese año el templo se cayó, se derrumbó. Entonces no se sabe muy bien las causas, aunque se argumenta que pudiera haber sido porque los pilares estaban hechos de piedra y ladrillo y las medidas no eran las oportunas, también que fue muy rápida la construcción y el suelo no aguantó la cimentación. Y de los planos de este templo se sabe poco. Se sabe que Pedro Roldán y Simón de Pineda habían participado en este proyecto. Pues bien, el templo se había derrumbado, había que hacer uno nuevo y en 1682 se encarga un nuevo proyecto, Pedro Romero, un arquitecto sevillano, de hacer un nuevo proyecto y se consulta con el maestro mayor de la Catedral de Granada, que recomienda que los pilares sean de piedra palomera, que son mucho más livianas. Y se encargan las obras a Francisco Gómez Setién. Este hombre, este arquitecto, hace el alzado, pero muere en 1696. Entonces se le encarga la obra a Leonardo de Figueroa, que es casi como el que es el más conocido de todos, aunque él lo que hace es terminar las cubiertas y colocar la gran cúpula sobre un tambor octogonal rematado por la linterna. Así que también hace la decoración, la ornamentación interior y se encarga también de remodelar la torre, el campanario, que ya lo había construido el campanario Pedro Romero, este arquitecto que os digo, sobre un cuerpo del 1356. Después del terremoto de 1356 se hizo un cuerpo gótico del que quedan las ventanas ojivales, que se puede ver, y que está sobre el alminar de la mezquita. De esta mezquita, nos he dicho antes, que queda el patio de abluciones, sobre el que se construye luego la sacristía, pero sí se puede visitar, y tenemos ahí el patio de abluciones junto con el alminar, que son 11 metros, lo que queda en el alminar original. Por encima está el cuerpo gótico, que es de la época del siglo XIV, y posterior está ya la parte barroca, que ya es de Pedro Romero y Leonardo de Figueroa, que es el que remata con el cupulín y unas hornacinas en la parte superior. También tengo que deciros que la fachada es una fachada bastante curiosa porque contrasta mucho con el interior, que es muy barroco. Es una fachada que diseña Leonardo de Figueroa y que está construida en ladrillo rojo con enmarcaciones de sillería. Estas pilastras de estilo de inspiración plateresca que enmarcan las portadas, las tres portadas que corresponden a las tres naves del interior de la iglesia, que es una planta de salón con tres naves, pues son del siglo, casi del siglo XX, finales del siglo XIX. En esa época, un escultor, Diego López, diseñó esta yesería, esta portada que tenemos, que está en la Agnus Dei, en la portada principal, y se colocan a finales del siglo XIX. Por otra parte, deciros que la fachada está rematada tiene un primer cuerpo, en el segundo cuerpo hay una especie de buhardilla con dos volutas a la derecha y a la izquierda de inspiración borrominesca y que sirven para suavizar un poco el paso entre un cuerpo y el siguiente. Al final del todo, desde aquí no lo veis, pero hay una espadaña con un frontón y rematado por una cruz de forja. Los pináculos de la derecha y de la izquierda y unas torrecillas son la única remate que tiene la iglesia, pero en el proyecto estaban previstos dos torres gemelas, una a cada lado, pero por problemas de cuestiones y técnicas ya esto no se pudo realizar. Finalmente voy a comentar muy brevemente, porque sería muy largo, lo que dentro del patrimonio que hay en el interior de la iglesia. En el interior de la iglesia hay un patrimonio muy rico, entre los que podemos destacar el altar mayor y la portada de la sacristía, que son dos de Cayetano da Costa, de segunda mitad del siglo XVIII. Dentro del retablo de la portada de la sacristía está Jesús de la Pasión, que es una escultura de Martínez Montañés, de 1919, y de mucha veneración aquí en la ciudad.
Luego tenemos también un retablo muy importante de José Maestre, que está, en el que está la Virgen de las Aguas, con el camerín de la Virgen de las Aguas, que es de José Maestre de la primera mitad del siglo XVII, también muy interesante. Y destacar como esculturas, pues el Cristo del Amor de Juan de Mesa, que es de 1620, y también muy bonito es el altar, el conjunto escultórico de Santa Ana y la Virgen del Niño, que es de Montes de Oca. También quiero destacar que aquí se encuentra la primera escultura documentada de Martínez Montañés, San Cristóbal con el Niño, que es de 1889 y que está en el interior de la iglesia. Bueno, finalmente deciros que es una iglesia que está en un lugar comercial, como siempre estuvo rodeada del zoco y de las alcacerías por la parte de la plaza de Jesús de la Paz, la plaza del Pan. Pero esto fue un cementerio. La plaza del Salvador hasta el siglo XVIII fue un cementerio. Ahí estaba la casa Cuna, la calle Cuna, y el hospital de San Juan de Dios, que enterraban aquí a sus muertos. Y de este cementerio lo que nos queda es la Cruz de las Culebras, que está aquí en el chaflán de la iglesia, en la calle Villegas, porque esa calle se llamó de las Culebras y de ahí toma ese nombre. También hay muy interesante en la calle Villegas el retablo cerámico que se construyó en 1930. Está a tamaño natural el Cristo del Amor. Finalmente deciros que en esta iglesia pues es la casa de varias hermandades importantes, como la Cofradía de Jesús de la Pasión, y que viene del convento de la Merced, que tuvo aquí su casa desde 1868, a partir de entonces está aquí, y también la del Cristo del Amor y la Borriquita, que está aquí desde 1920 y que procede de la Hermandad de los Traceros. Y yo creo que con esto ya lo que queda es entrar en el interior, pero como no podemos entrar, pues lo quedamos para otra ocasión. Y como sabéis, pues inmatriculado está, como todo lo que Esteban nos ha comentado anteriormente. Muchas gracias.